El presidente Sebastián Piñera presentó el Plan Sequía para aumentar la disponibilidad de agua y mejorar la eficiencia en su uso y en el marco de una nueva emergencia agrícola que afecta a ganaderos y agricultores. Conversamos a esta hora con el director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Carlos Redondo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Claudia, muy buenas tardes. Carlos, gracias por conectarse. La verdad es que es un tema que, bueno, nos tiene pendientes hace años. La sequía no es algo nuevo, lamentablemente los efectos van aumentando año tras año, a medida que incluso también van cambiando las cosechas, se van yendo hacia el sur. Y este es un problema que llegó para quedarse y por ende nosotros tenemos que adaptarnos. ¿Cómo? Bien, Claudia, exactamente, tu diagnóstico es muy certero. Efectivamente, la sequía nos está acompañando hace más de 12 años, afectando muy duramente a la zona centro-norte primero, y ya tenemos todos convicción y nadie tiene duda respecto de que estas son consecuencias de un cambio climático que tú muy bien señalas, se instala por un largo tiempo probablemente, todo lo que seamos capaces de revertirlo, pero por ahora tenemos que enfrentar esta situación y obviamente que hay dos líneas en las cuales uno tiene que trabajar, y lo señalaba el presidente en el día de ayer. Uno es la necesidad, obviamente, de adaptar la agricultura a esta nueva realidad. Esta nueva realidad es una necesidad de seguir produciendo alimentos, pero con menos disponibilidad de agua, con un bien que pasó a ser un bien escaso. Y por otro lado, junto con la adaptación, es cómo tomamos medidas que permitan tener más certeza de la disponibilidad del agua de la poca agua que tenemos, cómo podemos tener más certeza que vamos a disponer de ella, y segundo, cómo hacemos para que la agricultura en general avance hacia el riego tecnificado, por lo tanto a ser mucho más eficientes en el uso del agua. Claro. Dado que es un bien escaso, hay una obligación entonces de ser mucho más eficiente en el uso de esa agua. Y ahora que... Y ahí, sí, disculpa, es que ahora que no llueve en los inviernos, cuando tú dices que tenemos que asegurarnos de que vamos a tener agua, ¿cuáles son las medidas? Se habla, por ejemplo, de la desalinización. En general se hablaba también de por qué no lo hacemos masivamente por el costo que tiene, pero es una medida que efectivamente ahora se contempla, de acuerdo a lo que dijo el presidente Sebastián Piñera, con este nuevo plan. Efectivamente, tal vez hace unos años atrás el costo de la energía, que es un costo muy relevante en el proceso de desalinización de agua, impedía todavía que pudiese ser una medida del punto de vista económico, digamos, viable, conveniente o viable, en fin. Y por lo tanto, hoy día, con lo que ha ido sucediendo con el precio de la energía, la incorporación muy masiva de las energías renovables no convencionales y los cambios tecnológicos, ha hecho que ese costo vaya disminuyendo y por lo tanto hoy día empieza a ser factible incorporar la desalinización en la agricultura. Esto es lo que ha anunciado el presidente, ya hay estudios en marcha para iniciar la posibilidad de plantas desalinizadoras con fines de la agricultura. Recuerda, Claudia, que hoy día existen muchas plantas desalinizadoras en Chile, que son obras probablemente de las propias mineras, que hoy día en el norte prácticamente la minería utiliza agua de desalinización. Sin embargo, en la agricultura, lo que hablábamos recién, no es viable o no ha sido viable todavía, pero ahora va a empezar a hacerlo y probablemente ese va a ser un camino para disponer de más agua. Hoy día el desafío también es el agua que tenemos, no tenemos la suficiente infraestructura para distribuirla bien. Y ahí entonces INDAP, que atendemos a la pequeña agricultura, ya desde el 2018 hasta ahora hemos hecho un esfuerzo muy grande en obras de riego, pequeñas obras de riego. Nuestros presupuestos han aumentado muy significativamente. Tenemos el presupuesto más grande de la historia este año para riego en la pequeña agricultura y la orientación ha sido esa, de que pequeños tranques, pequeños embalses, recubrir canales para que la distribución sea más eficiente. Eso le permite tener más certeza de que el agua de que disponen la pueden usar cuando ellos estiman. Y segundo, es avanzar en la pequeña agricultura, en la tecnificación, porque eso es aumentar la eficiencia en el uso. ¿Y es muy cara o es muy difícil ponerla en práctica, sobre todo porque para los
pequeños y medianos agricultores que la ven mucho más difícil, ¿no? que los grandes. Uno, claro, tiene acceso a estos alimentos que sí, muchas veces son más caros justamente porque se están pudiendo producir menos. Y se pregunta cuántos de ellos habrán que, en definitiva, tener que dejar de cosechar porque sus terrenos ya no son fértiles como antes y porque en definitiva no tienen acceso al agua. Sí, bueno, en los casos en que definitivamente no hay acceso al agua, bueno, ahí hay una situación bastante límite que es difícil de revertir. Pero en esos casos nosotros hemos trabajado para adaptar muchos sistemas de producción a esta nueva realidad sin agua. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, la región de Coquimbo, todo el secano de Coquimbo donde están los crianceros del ganado caprino, en que esa crianza no es viable hoy día, porque la principal fuente de alimentación de ese ganado es el forraje natural que crece con la lluvia. No ha llovido hace muchísimos años, por lo tanto hoy día no crece pradera natural y la alimentación de ese ganado, por lo tanto, no existe. Entonces, se empieza a morir ese ganado. Hoy día tenemos que concurrir, y el presidente, parte de su discurso también ayer lo señalaba, tenemos que concurrir con ayudas inmediatas para salvar ese ganado. Claro. Pero la solución más de mediano y largo plazo es que estamos cambiando los sistemas de producción. Es que en vez de tener una crianza extensiva en los cerros, es llevar una crianza más estabulada, más confinada, sí. Y generar alimentos, mejorar la genética de ese ganado para que sea más productivo, claro. etcétera, etcétera. Pero no puede seguir en la misma dirección de lo que tenía. Eso no es viable. Así como el mundo vitivinícola, ¿no? Tenemos un clima mediterráneo, pero que se ha tenido que ir moviendo hacia el sur, vemos viñas incluso ya en Chiloé. Ahora, ¿qué rol tiene que jugar y cómo se tiene que adaptar también la industria sanitaria? Bueno, lo que ocurre es que el agua, nosotros hablamos del agua para la agricultura, que sí, es la mayor parte del agua que se dispone va a la agricultura. Aquí el 14% del agua que se dispone va a consumo humano, ¿no? El resto es agricultura y la agricultura usa el agua para transformarla en alimento. Entonces, exacto, lo que ha señalado también el presidente y el ministro de Obras Públicas es que hay un plan importante para efectivamente reforzar la disponibilidad de agua para el consumo humano. Y eso está bastante asegurado y las inversiones futuras van a permitir que eso se garantice. Y desde ese punto de vista también la posibilidad de avanzar en el uso o en un segundo uso de las aguas usadas, residuales, de las aguas, exactamente, las aguas grises que se llama, sí, de poder darle un segundo uso para la agricultura. Esos son caminos que no vamos a poder omitir en Chile. Recordar que Europa hace mucho rato que utiliza en la agricultura la desalinización. España, un buen ejemplo, prácticamente toda la agricultura usa agua desalinizada. Entonces, vamos a tener probablemente que avanzar. Pero hay muchas medidas de mediano y largo plazo, y las de largo plazo son todas las obras de infraestructura. Los embalses, que claro, muchas veces tampoco son llegar y construir, lo hablábamos con el ministro de Obras Públicas hace poco tiempo, que nos decía, sí requiere una serie de papeleos, o sea, de acá que nosotros incluso lo tenemos construido, de acá que nos den el vamos, pasa un montón. Y yo creo que también, bueno, a todos nos angustia lo que pasa, vemos lo que está pasando a nivel nacional, y también tenemos la responsabilidad como ciudadanos, por eso también se han anunciado sanciones al uso no responsable del agua, tarificación por bloques, castigo al sobreconsumo. Bueno, ahí vamos a ver cómo se van a adaptar también las empresas sanitarias, que es lo que estábamos contando, para dar uso a aguas residuales. Hay muchísimo que hacer, lo bueno es que efectivamente ya se están poniendo en marcha estos planes, porque es una situación que no se va a revertir, ¿no? Así que hay que actuar hoy y también tomar medidas de mediano y largo plazo. Carlos Recondo, quiero decir, director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, muchísimas gracias por conectarte con nosotros en Mega Noticias Alerta para hablar de este tema tan contingente, ¿no? Muchas gracias a ti, Claudio, un gusto. Igual. Y ahora nos vamos hasta el Palacio de la Moneda, donde se entregó un nuevo balance sobre el